Cómo transformar los puntos débiles de tu manera de ser en herramientas poderosas para manejar tu relación contigo mismo, con tu familia, con tu pareja y con tu equipo de trabajo. Un día, Mónica me escribió. Decía más o menos así: a veces lograba ver que mi perfeccionismo hacía que los demás se sintieran insuficientes. Quisieran lo que hicieran, siempre había algo mal. No se sentían, por supuesto, valorados. Incluso me decían que se sentían controlados, asfixiados, ahogados. Yo no terminaba de comprenderlo del todo, y mucho menos lograba hacer algo concreto que me permitiera ser más flexible. Hablaba con profesionales, pero el asunto no pasaba más allá de conocerme un poco más. Sabía lo que tenía, pero seguía igual. Mónica huía de la vulnerabilidad todo el tiempo. Lo que le pasaba a ella es que tenía mucho miedo de equivocarse. Tenía mucho miedo de fracasar o errar. Así es que se dedicaba gran parte de su vida a optimizarlo todo. Su cuerpo, su trabajo, su mente, sus hijos, su pareja, su equipo, sus socios y en general todo aquello que podía fallar si ella, supuestamente, no lo controlaba. Llegó a nosotros llena de contracturas musculares. Llegó a nosotros llena de bruxismo, con insomnio, sin poder descansar, con una relación de pareja que estaba a punto de fracasar y unos hijos que le tenían rabia porque se sentían cansados de su control, se sentían también estresados. Miren, les quiero seguir leyendo lo que nos escribió. Decía así: me sentía muy mal conmigo misma, vivía cansada, angustiada y estresada, porque aunque me daba cuenta de mi rigidez personal, no lograba soltar el control de todas formas. Me ganaba la necesidad de garantizar que todo saliera bien. Hice todo lo que me dijeron que hiciera, porque soy muy buena siguiendo instrucciones y soy muy disciplinada. No había comprendido que precisamente eso era una de las cosas que debía aprender a romper. Hice todo, pero por dentro seguía igual. No había un verdadero cambio interno. Cuando Mónica hizo su primer test de desarrollo de la personalidad, lo hizo porque entró en contacto con un personality change maker, que generalmente son psicólogos o profesionales de la salud especializados en nuestro sistema de desarrollo. Y el informe de Mónica reveló a profundidad lo que le pasaba. El control, la autoexigencia y la exigencia exacerbada hacia los demás eran las estrategias que ella había implementado por años para responder al malestar que le producía la posibilidad de fracasar o de equivocarse. Mónica se dio cuenta que era particularmente vulnerable cuando cometía errores o las cosas no salían como ella esperaba. Así es que su manera controladora de ser eran respuestas automáticas que ella solía utilizar para deshacerse del miedo a errar o a equivocarse. ¿Qué pasó con ella? Pues el primer paso en su evolución personal fue soltar estas estrategias de control y después exponerse a todo aquello que antes visualizaba como amenazante. Por supuesto, primero se conoció y lo hizo a través del test y el trabajo con el Personality Change Maker. Pero para que pudiese evolucionar, le tocó soltar el control. Y eso, por supuesto, generaba un poco más de estrés. Pero además le tocó exponerse a todo aquello que antes visualizaba como amenazante. La probabilidad de equivocarse, de errar o de fracasar. Y ahí trabajó lo más importante. Aprendió a vivir el malestar que le causaba su vulnerabilidad. Empezó a manejar esto de una forma diferente y logró darle un nuevo significado a aquellos aspectos de su personalidad que la hacían susceptible a sentirse de esa manera
y reaccionar de la manera como lo hacía. Por supuesto que eso hizo que su relación se salvara y que los vínculos con sus hijos mejoraran. Miren, hoy en día, Mónica es capaz de reconocer la ruta de trabajo que necesita, lo que debe enfrentar y lo que debe solucionar. Mónica hoy en día entiende que hay niveles de amenazas y que son diferentes y que no es necesario reaccionar a ellas siempre de la misma manera, porque cuando uno, decía Einstein así, cuando uno reacciona siempre de la misma forma, pues tiene siempre los mismos resultados. Si hay algo, y esto fue un aprendizaje de Mónica, si hay algo que no es lo suficientemente amenazante para la calidad de su trabajo, no es necesario hacer un reclamo exagerado. Si recibe una crítica constructiva, no es necesario ponerse a la defensiva y perder el control de sí misma. Mónica hoy es capaz de enfrentar las amenazas que activan sus sensibilidades, de tal forma que puede responder de manera coherente al nivel de amenaza percibido. Hay cosas que no son para tanto. Hay reacciones que son desproporcionadas. Mónica ya sabe cuál es la proporción de las cosas para que todo funcione. En el siguiente video voy a mostrarte cómo entender por qué te duele tanto el rechazo y la desaprobación y cómo manejar las reacciones de las que uno después se arrepiente.